Estupendo. Bien, vamos a dar comienzo a esta, diría yo, emocionante. Yo le he calificado así. Emocionante clase, charla, instrucción sobre la Biblia. Quiero primero preguntar si para todos es claro lo que está en pantalla, la imagen. ¿Pueden activar los audios? Yo lo veo. Sí está bien, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, vamos a hablar de la Biblia. La Biblia, vamos a hablar algo acerca de la importancia y el papel fundamental que tiene la Biblia para nosotros como cristianos. Nosotros somos privilegiados de poder tener la Biblia. En muchos lugares del mundo en este momento no pueden tener una Biblia, ni la conocen, nunca la han visto. Y algunas personas, algunos seres humanos ni siquiera han oído hablar de la Biblia. Somos privilegiados al tenerla y es hoy de lo que vamos a hablar en este tiempo corto que vamos a compartir. Bien, la Biblia es el alimento, es la palabra de Dios, es un maravilloso libro y es por excelencia el alimento espiritual. Así como nosotros tenemos alimento para el sustento de nuestro cuerpo, la Biblia es el alimento por esencia del cristiano. Bien, ahí como podemos ver en la imagen, hay algo que habla acerca de la importancia del alimento. Decimos que todos los alimentos son buenos, son necesarios, y todos los alimentos aportan elementos a nuestra vida, a nuestro cuerpo, físicamente. El cuerpo tiene diversas necesidades nutricionales, hay verduras, hay carnes, hay frutas, hay legumbres, hay, bueno, azúcares, elementos que son necesarios para sostener la vida, para aportarle la vida, desarrollar la vida físicamente. Asimismo, la Biblia contiene cantidad de nutrientes, cantidad de elementos para todos los requerimientos de nuestra vida espiritual. Allí encontramos alimento para la fortaleza, para enfrentar el desánimo, para cobrar fuerzas. Allí tenemos alimento para empezar de nuevo. Es la vitalidad del cristiano, el poder tener la Biblia, el poder leerla, es nutrirse a diario. Entonces, así como tenemos ahí un símbolo de unos alimentos que son indispensables para la vida, que aportan los elementos para la vida, asimismo, la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos aporta elementos para dar el sustento de nuestra vida espiritual. Bueno, hagamos de cuenta, es como nuestra comida, nuestra gran cena. Este maravilloso libro que es la Biblia, el cual vamos a hablar a continuación. Es maravilloso porque tiene cosas tan encantadoras, tan reales, tan actuales, como le he escuchado a un pastor por algunas veces por enlace. La Biblia es más actual que el mismo diario de esta mañana. Es más actual. Imaginémonos, pensemos, la Biblia, este compendio de libros que Dios nos ha legado, escrito por diversos autores elegidos por Dios. Son alrededor de unos 40 autores, escrita en un periodo de 1600 años, escrita por reyes, por personas que estaban en eminencia, escrita por campesinos, poetas, personas que estaban sufriendo prisión, persecución en diversas situaciones y todas hablaron de lo mismo. Es algo maravilloso. Y allí están contenidas todas las verdades, todos los principios que tenemos para el desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en sociedad. Allí están los principios para el manejo de la familia, de los negocios, de las relaciones interpersonales, sea de la clase que fueren, para nuestro mundo financiero, para todo. Es el gran consejo de Dios. La Biblia es el alimento para el cristiano. Bien, vamos a continuar mirando. Por ende, cuando rechazamos ese alimento, cuando le decimos no, cuando nos abstenemos de él,
pues obviamente vienen consecuencias. Así como si no comemos de forma balanceada, si no nos alimentamos apropiadamente, de igual forma, si nosotros no vamos a la Biblia, no vamos a la palabra de Dios, no vamos al consejo directo de Dios, que está escrito ahí, que lleva cientos, miles de años escrito, si no vamos a ese consejo de Dios que ha estado desde cantidad de tiempo atrás, pues obviamente espiritualmente nos vamos a debilitar, igual que si no consumimos alimento, igual que si nos alimentamos mal físicamente, pues nos vamos a poner débiles, nos van a dar enfermedades, vamos a tener diversos problemas. De igual forma, si no vamos a la palabra de Dios, si no recibimos el consejo de Dios, si no escuchamos, no atendemos la instrucción de Dios que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia, pues obviamente nuestra vida espiritual va a tener problemas, como lo podemos leer ahí. Si abandonamos el consejo de Dios que nos es dado a través de la Biblia, pues vamos a vivir una vida sin poder, una vida cargada de quejas, sin inspiración divina, llena de preocupaciones, dificultades. Se nos va a ir el gozo, que es una de las cosas más lamentables. Hemos podido estar en muchas dificultades, pero tal vez nos habremos dado cuenta ya que una cosa es estar en dificultades y otra cosa es perder la paz en medio de las dificultades. Ese sí que es un problema. Entonces, cuando nos alejamos de la Biblia, cuando la ignoramos como guianza para nuestra vida, ignoramos el consejo de Dios, pues obviamente vamos a tener, digámoslo así, vamos a tener desconfianza del futuro, vamos a estar en problemas, no vamos a tener una auténtica confianza en Dios, en aquel que hace posible lo que es imposible. No olvidemos que como cristianos estamos llamados a movernos en un plano sobrenatural y esto tiene que ver directamente con la vivencia de la palabra de Dios. Sin la vivencia de la palabra de Dios, imposible vivir esa vida sobrenatural. No podríamos hacerlo. Bien. Algo para tener en cuenta. Dios es Dios de lo imposible. Y creo que todos estamos de acuerdo y creo que hemos visto suficientes testimonios. Hemos escuchado de grandes hazañas, cosas que son un imposible, tanto en nuestros tiempos, como en los tiempos de ayer, como en los tiempos de hace cientos de años. En las mismas escrituras vemos todos esos milagros. Dios es Dios de lo imposible. Y le gusta también que obedezcamos, llevando a la práctica aquello que Jesús nos insta a hacer. Este pasaje es importante para que lo tengamos en cuenta. Él dijo así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Pensemos en algo, si esto nos lo está diciendo la Escritura, si nos lo está diciendo la palabra de Dios, si nos lo está dejando, si nos lo está diciendo Jesús mismo, pues obviamente merece toda nuestra credibilidad. Y es así. Es el consejo de Dios, es la palabra viva de Dios que está en la Biblia. Yo pienso que si esto lo pudiéramos encarnar a profundidad, este pasaje de Mateo 7, versos 7 a 8, versículo 7 a 8, si pudiéramos encarnar esa palabra, encarnar esta gran declaración que está en la Biblia, esto que nos quedó para nosotros, para los de ayer, para los de hoy, para los de mañana, si pudiéramos encarnar esto en verdad, creamos lo que tal vez muchas cosas, seguramente muchas cosas en nuestra vida serían diferentes. Es una palabra hermosa y es provisión de Dios para tiempos de angustia, para tiempos de necesidad, también para los buenos tiempos, ¿por qué no decirlo? Claro que sí. Sencillamente la invitación de Dios
Si nos dicen llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Esa es una invitación para nosotros. ¿Dónde está eso contenido? En la Biblia. Está escrito en la Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pero para nosotros poder apropiar esa gran verdad, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues haberla leído, haberla encontrado. ¿Dónde está? En la Biblia. Este es uno de los miles de versículos que están en la Biblia con grandes promesas para nosotros, pero tenemos obviamente que leerlos. De ahí la invitación a ir a la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia del cristiano, el compendio de la fe, de lo que necesitamos saber de Dios para relacionarnos con Él y para relacionarnos en este mundo. Ya lo había dicho antes, allí está todo el consejo para hacer negocios, para llevar una familia, para vivir en la iglesia, para encontrar dones, para disfrutar de los dones, disfrutar de la vida eterna, esa vida abundante a la que Dios nos ha llamado. La Biblia, tenemos que ir a ella. Así como si leemos este versículo, lo apropiamos en nuestra vida, ¿dónde lo leímos? ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Entonces, es importantísimo, es algo insuplible, la lectura, la meditación en la Biblia. Y vamos a seguir mirando. La fortaleza que da la palabra de Dios. Para mirar esto, la fortaleza que nos da la palabra de Dios, hay un pasaje muy conocido, que fue la tentación de Jesús. Recordemos que el Señor Jesús fue tentado. ¿Y por quién? Bueno, todos sabemos quién fue el autor quién hizo esa tentación. Fue el mismísimo Satanás. Jesús es tentado por Satanás y lo vence. Jesús lo vence con la palabra de Dios misma, relacionando la palabra de Dios misma. Pensemos en algo, hermanos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el eterno Dios hombre, enfrentó a Satanás con la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros lo podemos hacer? Lo tenemos que hacer. Pero tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Miremos ese pasaje. Está en Lucas 4:1-13. Yo creo que allá con sus Biblias lo podemos leer. La escena es que Jesús ha sido llevado, fue al desierto. Estando allí, pues, llega Satanás y hay tres cosas directas que le hace. Quisiera que alguien, por favor, leyera ese pasaje para todos. Lucas 4:1-13. Quizás Diana. Ya lo estoy buscando. Ok. Bueno, Lucas 4, el 1 al 13. Bueno, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden,
y en manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ok, muy bien. Aquí tenemos este cuadro de la tentación de Jesús, como nos lo han leído. Y pues, bueno, específicamente nos hablan de estas tres tentaciones, están en la Biblia, están escritas, están redactadas, pero al parecer fueron muchas más según leemos al final del texto citado. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el eterno Dios hombre? Haber tenido todo el poder, porque lo tenía, para haber solucionado las cosas de otra forma, lo enfrentó con la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Ahí tenemos a la vista estas tres tentaciones específicas de las que nos habló, de las que nos habla la Biblia. Y lo que Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús realmente estaba citando lo escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Usted lo puede leer allá en casa. En la segunda tentación, Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba citando a Deuteronomio 6:16. 6:16. Y también en la tercera, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estaba citando Deuteronomio 10:12, aunque eso está en varios versículos de la Biblia, lo podemos leer también. No solamente en uno, no solamente en este, sino en varios. Nos hemos dado cuenta que inclusive en el versículo, el pasaje bíblico de Lucas 4, que nos ha sido leído, podemos encontrar cómo aún el mismo Satanás se tomó el atrevimiento de citar la misma Biblia, la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. Lo que esto nos quiere decir a nosotros es que no es suficiente solamente con saber los versículos de la Biblia. Hasta el diablo se puede saber la Biblia. Lo que necesitamos es interiorizar, darle vida a esa palabra. Ahí está la gran diferencia y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estas tentaciones que sufrió el Señor Jesús, esta tentación en estas tres cosas, en primer lugar, con el hambre, con el poder, con el desafío a Dios, Jesús lo enfrentó directamente a Satanás, lo enfrentó con la palabra de Dios. Y si Jesús, siendo Dios, el eterno Dios hombre, lo hizo, ¿cómo no vamos nosotros a hacer uso de la palabra de Dios, de la eterna palabra de Dios, tan vigente ayer como hoy y por siempre? Y por siempre. Entonces, muy importante saber que que lo que nutre al cristiano por excelencia, la palabra de Dios. Allí nos enseñan cómo orar, cómo relacionarnos con Dios, cómo enfrentar al enemigo, cómo vencer nuestra debilidad, cómo vencer nuestros miedos, nuestros temores. Allí con la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios. Bien, algo para tener en cuenta, algo para tener muy en cuenta. Dios mismo nos dice que el sustento de la vida, la posibilidad de vivirla, o sea, disfrutarla, sentirse pleno, proviene de su palabra. Nosotros podemos vivir, si así lo decidiéramos, cosa que no tiene por qué ser así, pero pudiéramos vivir casi que de cualquier manera. Finalmente, Dios nos da libre albedrío. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y queremos vivir nuestra vida cristiana de acuerdo al consejo de Dios, de acuerdo a los lineamientos divinos consagrados en las Santas Escrituras, pues obviamente la cosa va a ser diferente. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Dios quien sustenta todas las cosas con su palabra. Palabra de su poder, de su poder.
Entonces, la reflexión es, ¿en qué nos estamos sustentando? ¿Cómo nos podemos sustentar hoy día? Miremos lo que está pasando, no solamente en el aspecto de salud, esta tragedia a nivel mundial, algo nunca visto, como un virus, un microorganismo tan pequeño, tiene de rodillas al mundo. Miremos cómo no estamos exentos de los problemas, eso se nos vino de un momento a otro. ¿En qué podemos confiar? ¿En los gobiernos? ¿Podemos confiar en nuestra salud? ¿Podemos confiar en nuestro trabajo? ¿Podemos confiar en que vamos a tener siempre los seres queridos cerca? No. Sin embargo, Dios no está en cuarentena. Las Sagradas Escrituras son nuestra compañía. Dios se revela a través de ellas. Jesús, nuestro amado Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, ellos no están en cuarentena. Todo el tiempo los tenemos. De ahí que esa es justamente la vida plena. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la vivimos, la ponemos por obra. No hemos de temer a acechanza, a mal alguno, a peste y a otras cosas diferentes a esta tragedia que tiene la humanidad en este momento. Démonos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Muchas personas, muchos seres humanos que han escuchado, que han tenido oportunidad de escuchar de la Biblia, quisieran en este momento tener este hermoso libro, por lo menos refugiarse en sus escritos, refugiarse en los dichos de la boca de Dios. Es la palabra de Dios la que nos está hablando ahí. La forma de vivir una vida plena, de vivirla con propósito, es fundamentarnos en la palabra de Dios. Ni nuestros trabajos, ni nuestra familia, ni nuestros logros académicos, ni un gobierno, por buenos que sean, por bueno y justo que sea. Hablemos de los gobiernos de otros países del mundo, Europa, Norteamérica, y miremos la tragedia tan grande. Son las peores tragedias en este momento. Ni siquiera esos gobiernos hermosos, aparentemente, esos países tan equilibrados socialmente, digámoslo así, se han librado de esto. Son los que mayores dificultades tienen en este momento, lamentablemente. Claro, muy a nuestro pesar, muy a nuestro pesar. Entonces, ¿en qué hemos de poner nuestra confianza? En Dios. ¿Y cómo sabemos de ello? Pues en la palabra de Dios. Allí somos instruidos cómo desarrollar esa confianza, cómo desarrollar esa relación con Dios. La palabra de Dios tiene trascendental importancia. La Biblia es parte del cristianismo. No podemos concebir de ninguna manera el cristianismo sin la Biblia. Así como no es posible la vida humana sin alimento, no existe tal cosa como cristianismo sin Biblia. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia entendieron esto. Ellos lo entendieron. Las personas grandes que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, al leer todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, las personas usadas por Dios fueron personas que fueron a la palabra de Dios, se fundamentaron en la palabra de Dios, amaban la palabra de Dios. Algunos lo hemos hasta leído, que sentían desfallecer de tanto amar los dichos de Dios, de tanto amar la palabra de Dios, lo que estaba en ella contenida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Este es un pasaje hermoso donde de cierta forma como que resumen de forma global
el gran papel preponderante que tiene la palabra de Dios en la vida de la persona cristiana, en la vida del cristiano. Cuando nos hablan de toda, es toda, toda. Yo creo, hermanos, que, que algunas veces hemos leído pasajes que hemos entendido algo a través de ellos, cuando de pronto leyéndolos o escuchando la palabra de Dios que otro está compartiendo, como que nos es revelado el entendimiento y lo vemos de otra forma, que no habíamos caído en cuenta, porque es fuente inagotable de conocimiento. Y un mismo versículo nos puede arrojar luz de diversas formas. Es la palabra de Dios, que es una palabra viva. Y recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, diferente a otros libros que pues tienen inspiración del hombre, del ser humano. Si nos dicen que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pues obviamente es algo en lo que podemos confiar al 100%. Toda esa utilidad que vemos ahí, y para enseñar, redarguir, corregir, para instruir, todo lo que leemos ahí es algo no solamente totalmente cierto, sino que estoy seguro que tanto tú como yo, hermano, lo hemos vivido, lo hemos vivenciado, lo hemos visto en otras personas. Lo hemos visto en otras personas, lo hemos visto cómo el impacto de la palabra de Dios ha cambiado vidas, ha cambiado nuestra vida y ha cambiado vidas. Imaginemos por favor, por un momento, la trascendencia que ha tenido la escritura en nosotros. Imaginémonos, pensemos por un momento en todas aquellas oportunidades en que hemos aplicado un versículo a nuestra vida, en que un versículo, una palabra de Dios, una porción de la escritura de Dios que hemos leído ha sido refrigerio para nuestra vida, ha sido constructor de esperanza. ¿Cuántas veces en la palabra que hemos escuchado, que alguien está leyendo, un ministro de Dios, por ejemplo, desde un púlpito, domingo en nuestra congregación, ha sido ese refrigerio, esa palabra esperada, ha sido esa solución al problema, el dilema, es la respuesta a lo que hemos esperado y por lo que hemos clamado a Dios? La Biblia es parte constitutiva del cristianismo, es algo centralísimo de preponderante importancia. Y así como no podemos sostener la vida, no podemos sostener el cuerpo sin alimentos, pues de igual forma no vamos a poder sostener nuestra vida espiritual sin el auxilio, sin el consejo de la palabra de Dios. Sin el consejo de la palabra de Dios. Nosotros podemos leer la Biblia a medias. Por allá cada 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Podemos vivir así, pero todos sabemos las consecuencias negativas que eso nos puede traer. Yo puedo sostener mi vida solo tomando agua panela y pan, pues por lo menos por un tiempo, hasta que el organismo va a pegar el grito. Va a pegar el grito y se vienen los problemas de salud, y si no se atienden, pues lamentablemente desencadena la muerte. Nosotros podemos comer solo carne, nos vamos a terminar enfermando. Si comemos solo una fruta, nos terminaremos enfermando, porque el cuerpo necesita minerales, necesita vitaminas para el crecimiento, para la fortaleza de tejidos, para las defensas, para mejorar la visión, la audición, hasta para el habla. Todo tiene que ver con los alimentos. Asimismo, la palabra de Dios, hermanos. Ahí están los alimentos para el desánimo, para el trabajo, para la toma de decisiones, para la economía del hogar, para el desarrollo de relaciones interpersonales de la clase que sean. Ahí está el consejo de Dios. Entonces, es nutrición para todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas. Obviamente el área espiritual, primero que todo, todas las áreas de nuestra vida. Allí está el consejo para todas las acciones de los seres humanos en la vida secular y cuanto más, obviamente, en la vida espiritual, nuestra vida espiritual. Así como hay alimentos con vitaminas, minerales para diferentes funciones del cuerpo, obviamente, asimismo, la palabra de Dios, asimismo la Biblia, contiene todas esas inmensas e infinitas verdades
para cada uno de los requerimientos de nuestra vida. Indudablemente que así ha sido, y estoy seguro usted ya lo ha vivido en su vida, lo ha experimentado, lo ha podido sentir. Entonces, la palabra de Dios es en sí un consejo integral para el desarrollo de nuestra vida, tanto nuestra vida secular como obviamente nuestra vida espiritual, la forma como nos hemos de relacionar con Dios y vivir una vida con Dios y para Dios. Tener en cuenta. Es necesario saber las Escrituras, ser entendido en ellas. No se trata de leer la Biblia cual noticia de diario o el texto del día, como un mensaje de WhatsApp. Debemos asimilarla a nuestra vida, como los alimentos se asimilan al cuerpo y pasan a ser parte de uno. La Escritura tiene que ser masticada, tragada, digerida, a fin de que su poder penetre en nuestro pensamiento y acciones. Solo así, Timoteo podría mantenerse firme. Solo así Jesús pudo pasar la prueba en el desierto y solo así podremos ser verdaderos cristianos. Entonces, hermanos, como lo habíamos dicho al comienzo, no se trata solamente de leerla como un libro cualquiera, es necesario asimilarla, es necesario llevarla a nuestro entendimiento y obviamente ponerla por obra. Es necesario hacerlo. Entonces, esto es una circunstancia por la cual podemos haber pasado en algún momento. Podemos leer la Biblia, pero quizás nos pueda quedar un poco difícil llevar como a la práctica algunas de las cosas que allí nos dicen. Aquí lo que Dios en esta mañana nos está diciendo es que es necesario, hermanos, que llevemos todo tenemos que pensarlo, meditarlo, como leemos en los Salmos, meditar de día y de noche, como dice el Salmo 1, meditar de día y de noche, meditar en la palabra de Dios, escudriñarla, digerir esa palabra y asimilarla, ponerla por plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, gracias. Y todo lo que hace prosperará. Bueno, meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Imaginémonos esos árboles gigantescos que hay junto a los ríos. Así nos está comparando la Biblia. Así de firmes seremos junto a corrientes de aguas. Esos árboles frondosos, grandes. La Biblia aquí nos está comparando. Dios nos está comparando. He visto unos árboles muy corpulentos en las orillas de los ríos. Imaginémonos como ese árbol grande, inmenso, con el cual nos está diciendo Dios que si nos fijamos en la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios, si lo guardamos, si hacemos conforme a la palabra de Dios, vamos a ser como árboles, como esos hermosos árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos fruto en su tiempo, que nuestro fruto permanece, llenitos de hojas. Hermoso. ¿Seremos esos árboles hoy por hoy? ¿Qué árboles somos? ¿Será que personas, será que otros seres cansados vienen a buscar de pronto sombra debajo de esos árboles? ¿Podremos ofrecer algún descanso? ¿Podremos ser de ayuda? ¿Podremos dar sombra del inclemente sol? Dios nos está diciendo
en esta porción de la Escritura, que si interiorizamos esa palabra de Dios, si interiorizamos su palabra, si la vivimos, si la disfrutamos, si meditamos en ella de día, de noche, si la guardamos, si la ponemos por obra, seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que nuestro fruto no cae, florecemos, buenas hojas, buenos ramajes, y podremos dar sombra donde otros puedan venir a hallar algún descanso y podamos presentarles también, obviamente, la vida eterna a la cual nosotros hemos sido llamados. Una meditación final. ¿En qué momentos, para cada uno de nosotros, en qué momentos serán en los que más buscamos la Biblia? ¿Será solo en momentos de dificultades? ¿Solo en momentos de gran necesidad donde vamos a alimentarnos? ¿Será en esos momentos? ¿O será una vida donde podamos decir, la llevamos confrontada frente a la palabra de Dios? Estamos procediendo conforme a la palabra de Dios. Estamos buscando a Dios para cada uno de nuestros quehaceres en su palabra eterna e infinita. Algo para meditar y tener en cuenta. Lo podemos leer ahí, en esa imagen que he preparado para ustedes. La palabra, las Sagradas Escrituras, el hermoso consejo de Dios para todas las circunstancias de nuestra vida. Esa imagen nos lleva a reflexionar mucho. Yo la busqué por internet, la encontré y me pareció muy pertinente para tenerla. Ayer que estaba preparando este mensaje, esta reflexión, esta clase sobre el tema de las Escrituras, leía yo este mensaje que encontré: que la palabra de Dios sea tu pan de cada día y no un pastel para ocasiones especiales. En otras palabras, que la palabra de Dios sea nuestro consejo diario, siempre, todos los días, y no para cuando aparezca una urgencia, aparezca un problema, y ahí sí quizás de forma desesperada vamos a buscar la palabra de Dios. Obviamente no tenemos a dónde más ir que a Dios, pero aquí la invitación es que la palabra de Dios sea nuestro pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro de cada día. ¿El pan para qué es? Para alimentar. El pan de cada día. El pan de cada día y no un simple pastel para ocasiones especiales, para eventos de vez en cuando. Bien, quiero escuchar si hay algunas inquietudes, algo que se quiera aportar hasta esto que hemos aquí conversado, que hemos expuesto. Tenemos 6 minuticos para eso. 6 minutos. 6 minutos disponibles para que realicen sus preguntas, hermanitos. Bueno, yo quiero participar. Buenos Claro. días para todos. Pues a mí me parece muy importante como recordar algo que de pronto tenemos presente, pero que es bueno estar recordando, que es muy importante junto con la meditación diaria de la palabra de Dios, grabarla en nuestra mente, llevarla en nuestro corazón y por obvias razones pues llevarla a la práctica. Pero es muy importante memorizar la palabra, ¿no? Sí. Hacer lo posible porque ese devocional quede en nuestra mente para que pues en diferentes circunstancias el Espíritu Santo traiga la palabra a nuestra mente en diferentes situaciones que estemos viviendo. Entonces, aportar eso, memorizar la palabra también es de suma importancia. Claro, es de trascendental importancia. Esto es muy importante, esto que has mencionado. Y recordemos que en situaciones difíciles muchas veces no tenemos nuestra Biblia a la mano.
Es importante haber interiorizado y memorizado la palabra. La vamos a recordar y en ella nos vamos a fortalecer